Bueno, buenas noches, creo que estoy solamente con Carlos. Bien. Carlos, buenas noches. Allá está María. Manuel. Buenas noches, Miss. Ya llega. Muy bien. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre investigación-acción. Vamos a continuar la investigación-acción en el aula, ¿no? Porque eso es lo que vamos a trabajar. Así que, muy bien. ¿Se recuerdan algo de la sesión anterior? ¿Recuerdan algo que trabajamos? Muy bien. Si no recordamos, entonces le voy a poner para que recuerden, ¿ya? Estamos viendo la investigación-acción en el aula, ¿no? O sea, cómo nosotros desde la función que vamos a desarrollar ya en el aula como maestros, docentes, tenemos que tener esa capacidad de poder mirar nuestra práctica, ¿no? De saber reconocer qué acciones de las que nosotros aplicamos en esta aula con nuestros estudiantes favorecen el aprendizaje y qué acciones no favorecen el aprendizaje, ¿sí? Entonces, para eso nosotros vamos a ser unos buenos investigadores, ¿no? Unos buenos, vamos a realizar permanentemente nuestra propia autoevaluación para reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser buenos docentes. Nosotros desde ya tenemos que tener esa mirada, esa perspectiva, ¿no? De salir de este proceso formativo con la idea de que vamos a ser buenos docentes, que vamos a ser excelentes docentes, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Si nosotros tomamos las cosas a medias o como se pueda, entonces nosotros mismos vamos a ser responsables de lo que sucede en nuestra sociedad, porque la escuela es la que forma a las personas de una sociedad, ¿sí? Formamos seres, seres humanos, ¿no? Tenemos a esos estudiantes durante ¿cuántos años? Ingresan a la educación inicial a los 3 años y terminan digamos en un promedio, ¿no? Que terminan generalmente a los 17 años. Entonces hemos tenido 14 años a esos niños, ¿no? A esas personas en nuestras escuelas, en inicial, primaria y secundaria. Y en esos 14 años, miren la sociedad que tenemos. ¿Mm? Entonces, habrá cosas que mirar, qué cosas los maestros no hicimos bien y qué sí hicimos bien, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que aprender a mirar con ojo crítico, con ojo clínico, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a ayudar a mirar nuestra práctica con esa mirada? Es la investigación-acción, ¿sí? Es esta propuesta para que cada uno de nosotros, ¿no? Seamos nuestros propios jueces, ¿sí? Nuestros propios jueces tenemos que ser nosotros y decirnos ya, suficiente, te jalo acá, te sentencio por acá y por aquí te aplaudo, ¿sí? Ese es ser muy democrático, ¿ya? Muy bien. Entonces, el método de investigación, dice, representa el método más natural y apropiado con la actividad de la mente humana en todos sus ámbitos de acción. Ya se trate de lo más corriente de la vida cotidiana, probando, corrigiendo, modificando y buscando cosas.
y yendo hacia adelante y hacia atrás las veces que sea necesario hasta lograr lo que nosotros deseamos. ¿Por qué decimos que es el método más natural y apropiado? Porque es un método que no tiene la rigurosidad de una investigación cuantitativa, podríamos decir, de una investigación experimental, podríamos decir, de una investigación cuasi experimental, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite ir identificando situaciones, esta investigación-acción te permite ir identificando situaciones y poniendo, como decimos nosotros en el argot criollo, poniendo el parche, ¿no? Poniendo la solución inmediatamente para ir mejorando y cambiando y transformando, ¿no?, a esos hechos que no están bien, ¿no? Por eso dice, representa el método más natural y apropiado, ¿no? ¿Por qué? Porque es en la misma acción donde nosotros vamos colocando las acciones que nos van a ayudar a mejorar lo que no está avanzando bien, ¿sí? Entonces, y dice, ¿no? Y se trata de lo más corriente de la vida cotidiana, o sea, probando y corrigiendo, modificando y ajustando cosas. Entonces, si yo estoy, ¿cuál va a ser mi vida cotidiana? Días, ¿no? Todos los días estamos, ¿no? Todos nuestros estudiantes trabajando, llevando, ¿no?, diversas estrategias. Entonces yo como estoy mirándome, yo soy mi mismo juez, estoy mirando con mi ojo crítico, entonces propongo unas estrategias y de pronto eso veo que mis estudiantes no responden o les dificulta, ¿no? Entonces yo tengo que decir, ya, para el nivel de mis estudiantes, entonces yo tengo que cambiar estas tipos de estrategias porque aún les falta tal cosa. Ese es ir mirando nuestra práctica pedagógica, es ir investigando nuestra práctica para ir mejorando. Y al hacer esto, no solamente van a mejorar los estudiantes, vamos a mejorar nosotros como profesionales, ¿sí? Porque yo voy a ir sacando mis propias conclusiones, ¿no? Y eso me va a ir ayudando, y eso me va a ayudar a que yo investigue, busque otras formas, ¿no?, para poder entregar situaciones que a mis estudiantes los motive, les genere pues les genere esa situación de que quieran hacer las cosas, que se involucren, ¿no? Entonces yo como docente estoy aprendiendo, estoy mejorando mi práctica, por lo tanto me voy a hacer un docente autónomo. No voy a necesitar de que alguien venga, no voy a estar diciendo, esos del ministerio no me enseñan, esos de la UGEL vienen y solamente vienen a criticarme. No, señores, nosotros cuando nos hacemos autónomos no vamos a necesitar de ellos. Y cuando vengan, van a decir, wow, estos profesores sí que son geniales. Entonces, ¿eso no queremos que digan de nosotros? Sí, pues, pero ¿quién nos va a ayudar? Es la investigación-acción, ¿no? Si nosotros lo miramos desde ese punto de vista, pues yo le digo, las cosas hay que tomarles desde una mirada de tal manera positiva. Hay que cogerle ese hilo que cual nos podemos agarrar y decir, esto sí me va a ayudar a mí, ¿sí? Nosotros tenemos que ser positivos, ¿eh? Muy bien. Entonces, hoy día ya hemos hecho un repasito de lo que es la investigación-acción. Entonces, vamos a ver qué vamos a mirar el día de hoy. Actividades centrales de la investigación-acción en educación, ¿sí? En educación. ¿Cuáles
son esas actividades centrales de la investigación en educación? Dice, nosotros como actividad principal o central, que es lo primero que tenemos que mirar la investigación-acción cuando estamos realizando la investigación-acción en nuestras aulas, dice, análisis de las condiciones educativas del grupo de estudiantes. O sea, ¿cuáles son esas condiciones en las cuales es mirarme yo? Chicos, esperemos un momento que la Miss se vuelva a conectar. Disculpen, se me fue la señal. Ya, sí, se me fue la señal, chicos, disculpen. Entonces, nosotros que estamos viendo acá, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones educativas del grupo de estudiantes? A ver, ¿cómo son mis estudiantes? ¿El aula donde estudian es adecuada? ¿El espacio donde ellos están ubicados cumple con los requisitos mínimos para estudiar, para aprender? ¿No? Todos los niños tienen todos sus implementos, todos sus recursos, ¿no? Sus materiales para poder aprender. ¿Sí? Todas esas cosas tenemos que mirar, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que tiene mi estudiante? Si no conozco esas condiciones, entonces de repente lo que yo voy a trabajar no va a tener el efecto deseado, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones tiene que ser la predisposición, es la actitud que tienen los estudiantes para aprender, ¿no? Y eso sí nos corresponde a nosotros como maestro, ¿no? Despertar esa curiosidad de esos estudiantes para que pues pongan, ¿no? Ojo, pestaña y ceja en lo que vamos a trabajar, ¿no? Dice, otra cosa que tenemos que mirar es el círculo de estudio para el desarrollo de conciencia crítica. ¿Y quiénes son los que quiénes formamos esos círculos de estudio para el desarrollo de conciencia crítica? A ver, María. A ver, ¿quiénes creen que conforman estos círculos de estudio para el desarrollo de conciencia crítica? Según Paulo Freire, ¿no? ¿Quiénes serían? María, no. Ya, hoy día María está fría. Manuel Estelo, tampoco está. A ver, ¿quién es? Manuel. Erika. Hermelinda. ¿Alguien quiso hablar? Por favor, puede hablar. Sí, soy Erika. Buenas Erika noches. Camacho. Erika Camacho. Muy bien, Erika. A ver, yo preguntaba, ¿no? ¿Quiénes crees que conforman estos círculos en la escuela? Estamos mirando la escuela. Estos círculos de estudio para el desarrollo de conciencia crítica. Los maestros, Miss, y sus propios compañeros. Exacto, bien, Erika, genial, genial. Por supuesto, estos círculos de estudio, ahora ya, mire, eso decía Paulo Freire en 1973, ¿no? Sin embargo, hoy en día, en la educación básica,
las escuelas, por norma, deben conformar sus comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Son aquellos espacios donde los confluyen los docentes para poder conversar, dialogar de lo que de los aprendizajes de sus estudiantes, donde ellos analizan, ¿no? Desde los resultados que tienen, analizan cómo están sus estudiantes y proponen acciones, ¿no? Entonces ellos, pero este análisis lo tenemos que hacer un poco más cercano a nosotros, a los docentes, porque siempre todavía no nos desprendemos de esa mirada de que el otro tiene la culpa menos yo, ¿no? Entonces tenemos que mirar, aprender a mirarnos nosotros mismos, y estos espacios están ayudando, ¿no? Están ayudando muchísimo a que los maestros empiecen a formarse en forma colegiada, ¿ya? Todos aportan, todos dan a conocer los problemas que existen en la escuela, y entre todos encuentran las soluciones, ¿sí? Entonces ellos analizan de una manera crítica, ¿sí? Entonces eso ayuda al desarrollo de cada uno de los maestros, ¿sí? Entonces esos espacios te van a ayudar también a mirar y a comparar con tu práctica, ¿ya? Y el otro, actividad central, es guía de entrenamiento a líderes. Según Sekins, ¿no? 1985, hay una guía de entrenamiento a líderes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los maestros somos líderes, por norma somos líderes, porque si no fuéramos líderes, entonces en el aula nuestros alumnos se suben sobre nuestra cabeza, como decimos muchos, y no van a aprender, ¿no? Ellos, y eso está sucediendo últimamente, ¿no? Sobre todo en la secundaria. Un docente que cuesta un docente en la secundaria poner, por decir, orden en sus estudiantes, ¿no? Entonces nosotros hemos sido estudiantes y hemos comparado qué docente nos ponía las cosas claras, ¿no? Y donde nosotros no podíamos hacer nada, y quién nos dejaba pues hacer lo que queríamos, ¿no? Hemos sobrepasado, ¿no? Por ejemplo, yo una vez cuando estaba en el colegio, había una profesora que era bien seria, molesta, entonces yo le puse, ¿cómo se llama? Le puse los chinches debajo de su ¿cómo se llama? Cojín, del pupitre, de ahí donde se sentaba, le puse sus chinches. Entonces, esa era una malcriadez, pues, ¿no? Entonces, pero ¿quién nos ponía límites? Eso dependía mucho de nuestros maestros, dependía de las personas que estaban encargadas de la disciplina, ¿no? Entonces, esa fue una malcriadez que yo misma hasta ahora me acuerdo, pues, ¿no? Y ya. Entonces, por eso dice, a los maestros somos líderes. Entonces, el maestro, el que es castigador, violento, ustedes creen que es líder? No es un líder. Será un maestro mal geniado, que es otra cosa, pero no es un líder. El líder es aquel que busca, ¿no? Busca estrategias adecuadas, de tal manera que todos se sientan bien y a la vez se sientan mal también, ¿no? Con unas palabras algunos nos hacen sentir como una zapatilla, ¿no? Entonces, ese es un líder. Entonces tenemos que estar fortaleciendo ese liderazgo. Por ejemplo, desde el 2017, por ejemplo, se está formando liderazgo, o sea que la gestión de la escuela está centrado en el liderazgo pedagógico, ¿no? O sea, donde el director es el primer líder de la escuela, y es quien va a llevar a que todos sus docentes se conviertan en líderes pedagógicos. O sea, quiere decir que centrados en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
O sea, ya vamos a dejar de lado pues otras cosas y nos vamos a concentrar en lo que es el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Pero un aprendizaje que sea significativo, interesante, ¿no? Y que, que permita que los estudiantes se involucren de principio a fin, ¿no? Entonces, para que puedan crecer y desarrollar las competencias propuestas. Bien, ya tenemos estas actividades. Si nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, qué hace la investigación, qué nos propone la investigación-acción en educación, primero es que tenemos que hacer análisis, tenemos que analizar las condiciones educativas, tenemos que fortalecer el trabajo colaborativo entre maestros, tenemos que fortalecer el liderazgo pedagógico de los docentes. Entonces nosotros tenemos que continuamos, ¿no? ¿Cuáles son esas fases de la investigación-acción? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Como docentes, investigadores, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que nosotros es observar. Observamos nuestra aula, ¿no? Observamos qué sucede en esta aula, qué es lo que está pasando. ¿Cómo son mis estudiantes? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo vienen? ¿No? Entonces dice, observa la cultura escolar. ¿Qué es la cultura escolar? Es las formas, cómo se relacionan en la escuela, cómo se relacionan entre los estudiantes, si entre ellos se hacen bullying, se maltratan o se llevan muy bien, se ponen las cosas, por ejemplo, se basan en los acuerdos, ¿no? En los acuerdos de convivencia, ¿no? Si respetan sus normas de convivencia. ¿Cómo es esa cultura? ¿Cómo se lleva el docente con sus estudiantes? ¿Cómo se llevan entre los maestros? ¿Cómo se lleva el director con los docentes? Esa es la cultura escolar, ¿no? Después miramos, ¿qué más observamos? Observamos la práctica educativa cotidiana, ¿no? O sea, la práctica de lo que sucede, cómo enseñamos a nosotros, a nuestros estudiantes. Por ejemplo, si mis maestros, todos los maestros llegan a la escuela con el tema, ¿no? Por ejemplo, niños, hoy día vamos a trabajar la sintaxis, por ejemplo, están en secundaria y van a trabajar la sintaxis. Pero, ¿qué significa la sintaxis? ¿Va a desarrollar competencias? No, solamente va a desarrollar una partecita de la competencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar si trabajamos por competencia, no trabajamos por poner, cómo lo proponemos, cómo nos organizamos, ¿no? Esa es la práctica educativa. Las experiencias de aprendizaje, o sea, ¿qué experiencias de aprendizaje entran a mi aula? ¿Sí? O en escuela también, ¿no? Si son experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes, si son experiencias interesantes, o simplemente son temas, ¿no? O temas que trabajamos en el aula, ¿no? Que primero voy a trabajar, por ejemplo, en comunicación, que trabajamos. En historia, por ejemplo, en historia vamos a trabajar, en ciencias sociales vamos a trabajar, por ejemplo, los incas, ¿no? El periodo incaico, el periodo pre-inca, y comenzamos a estudiar como tal como es. Pero sin embargo no hacemos el análisis, la reflexión, ¿no? de esos procesos para poder saber por qué se dieron, cómo se dieron y cómo estamos actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas experiencias? Y las experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias, ya todos sabemos, ¿no? Que son experiencias, situaciones reales, ¿no? Situaciones del contexto, que de alguna manera inciden en la vida de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo hacemos eso? Los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo les gusta aprender a ellos? ¿Qué más les gusta? Si ustedes saben ahora, por ejemplo, tenemos las inteligencias múltiples, ¿no? Gardner nos ha dicho, ¿no? Que el ser humano tiene
8 inteligencias, ¿no? Entonces, que no todas las vamos a desarrollar, pero sí debemos desarrollar todos, ¿no? Pero unas las tenemos mayor inclinación que por otras, ¿no? Será porque nos gusta, nos llama la atención, y eso es lo que nosotros tenemos que investigar, ¿no? ¿Cuáles son esos ritmos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo avanzamos hacia el aprendizaje? Unos de repente avanzan más rápido en matemáticas porque les gusta, otros avanzan más rápido, por ejemplo, en comunicación, les gusta escribir, les gusta hablar, ¿no? Y otros son más callados, otros son más introvertidos, otros son más extrovertidos. Todo eso tenemos que nosotros mirar en el aula, ¿no? Los intereses de los estudiantes, ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer a esos estudiantes, ¿no? Entonces, para que yo a partir de esos gustos, de repente puedo hacer mis estrategias, ¿no? Proponer estrategias. Esas cosas tenemos que mirar primero, ¿no? Observar, dice. Se plantea preguntas cuando nosotros estamos en el proceso de observación, a partir del reconocimiento de todo esto, estas cosas que miramos, nosotros vamos a decir, ¿no? Yo empiezo a preguntarme, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo proponer? ¿No? ¿Qué le digo a mis colegas? Entonces nosotros mismos comenzamos a hacernos preguntas de reflexión. Lo que yo propongo le ayudará a esta característica de mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos estudiantes súper movidos de repente, ¿no? Y yo les digo, propongo acciones, por ejemplo, que los mantienen calladitos, sentaditos, ¿no? Y donde van a estar aburridos, moviéndose y ni me van a atender, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que mirar nosotros antes de iniciar la investigación, ¿no? De todas esas cosas que nos van a servir de insumos, ¿no? Para nosotros encontrar las soluciones. Siguiente, hacemos el diagnóstico. Dice, ahora ya he observado, he mirado todas estas situaciones, entonces empiezo a hacer mi diagnóstico. Voy a analizar la información, analizo la información observada. ¿Por qué estará sucediendo esto? ¿No? Entonces comenzamos, ¿no? Y a partir de la observación que yo estoy mirando, estoy viendo lo que está sucediendo y me estoy cuestionando, voy a empezar a tomar decisiones. Y estas decisiones no son decisiones desinformadas o porque se me ocurren, ¿no? O porque de pronto salió la idea, no. Son decisiones informadas porque a partir de una observación del espacio donde estoy yo trabajando con mis estudiantes, ¿no? Entonces no son unas decisiones que me salieron así como el mago que empieza a sacar del sombrero, no sale el conejo, sale todo, no es así. Son decisiones totalmente válidas porque son situaciones que van a responder, decisiones que van a responder a lo que está sucediendo, ¿no? Y luego yo en este diagnóstico yo voy a plantear mi marco teórico. Yo voy a decir, ya, ¿qué necesito saber, ¿no? Para yo ayudar a encontrar la solución a este problema. Entonces, ya, ¿qué tengo que saber? Ya, tengo que buscar en el currículo nacional información sobre tal cosa que me está faltando. No, voy a buscar más información sobre estrategias pedagógicas en el internet, digo yo, ¿no? Entonces voy planteando qué necesito, qué conocimientos necesito yo para fortalecer mi práctica, ¿sí? Y luego vengo y digo, tengo mi manual, voy a leer a tal autor, voy a leer sobre tales temas y por lo tanto ahora voy a seleccionar las actividades o tareas a realizar, ¿no? Eso sucede en ese momento, durante el diagnóstico. Y ahora voy a planificar. Ya tengo mi diagnóstico, por lo tanto, voy a planificar. Yo para planificar, dice que la investigación-acción deben hacerlo en equipo, o también puede hacerlo solo, si de repente todavía sus colegas no están muy interesados.
Entonces, yo digo, voy a hacerlo sola, pero debemos, ya hemos hablado de las comunidades profesionales de aprendizaje. Por lo tanto, a partir de ese espacio de participación, nosotros tenemos que empezar a trabajar y a planificar cómo vamos a hacer nuestra investigación, ¿no? Luego planteo ya el marco teórico, ya recopilé toda la información y a partir de la información que yo tengo empiezo a armar mi marco, planteo mi marco teórico, ¿no? Selecciono el método de investigación. ¿Qué método va a ser? Deductivo, inductivo, ¿no? Va a ser bibliográfico, va a ser... No, pero no va a ser acción, ¿no? Sobre los hechos que están sucediendo, va a ser cualitativo. Determina las técnicas e instrumentos de recolección de datos. O sea, quiere decir que acá cuando yo voy a planificar tengo que decir, para recoger información de mis estudiantes voy a hacer fichas de observación. ¿Sí? No solamente fichas de observación, también voy a aplicar, por ejemplo, encuestas. Voy a hacer mi encuesta a los estudiantes. Voy a aplicar unos cuestionarios a mis docentes, a mis colegas. Ahí yo voy a determinar, ¿no? Y luego elige el método de análisis de datos, ¿no? ¿Cómo voy a analizar mi información, ¿no? O sea, toda la información, cómo voy a ir analizando, ¿no? Va a ser método cualitativo, cuantitativo, cómo voy a analizar esta información, ¿no? Que me va a permitir a mí obtener los resultados, ¿no? Y luego viene la acción, ¿no? La acción, dice actuación para poner el plan en práctica. Hay que reunirnos con sus colegas, nos reunimos con los colegas, diseñamos el plan de acción, recogemos la información necesaria aplicando los instrumentos de recojo de información, ¿no? O sea, ya estamos listos. Nos hemos reunido, dice, ahora sí, colegas, vamos a aplicar todo lo que hemos planificado. Muy bien, hacemos nuestro plan de acción y nos vamos al aula y empezamos a mirar el aula, ¿no? Empezamos a recoger la información, a observar el aula, con los instrumentos que ya hemos planificado, ¿no? Y finalmente viene la evaluación. Ahora dice, ¿qué vamos a hacer durante la evaluación? Vamos a, dice evaluación, valorar las acciones que se han realizado. ¿Qué vamos a hacer? Analizar la información recogida, elaboramos el informe de resultados, presentan los resultados, propone acciones de mejora y elabora un plan de acción, ¿no? Entonces, a ver, vamos chicos, a ver, me gustaría que, a ver. ¿Cuándo? Compañeritos. Muy bien. A ver, chicos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, si nosotros estamos mirando un aula? ¿Cuáles serían esas acciones de mejora? ¿En base a qué nosotros vamos a proponer acciones de mejora? A ver, ¿quién responde? Ahora sí están cansaditos. A ver, se ve. Miss, Sí. Miss, buenas noches. ¿Quién habla? Seberta. Oh, Seberta, linda. Me da gusto verte, Seberta. Te estaba extrañando, ¿no? Muy bien. Dime, Seberta. ¿Será mediante la evaluación, Miss? ¿Perdón? ¿Mediante la evaluación? Ya. Puede ser la pregunta que me... Ya, entonces, genial, Seberta. Muchas gracias. Entonces, propone acciones de mejora. ¿Qué quiere decir? Claro, o sea, si yo ya he hecho mi evaluación, ¿no es cierto? He recogido mi información, entonces yo he analizado la información y me ha arrojado algunos resultados, ¿no? Entonces, a partir de esos resultados, yo voy a proponer acciones de mejora.
Por ejemplo, mis estudiantes no están aprendiendo, por ejemplo, ¿por qué? Porque estoy proponiendo de repente, he identificado yo que las estrategias que yo utilizo para con ellos no son pertinentes porque no las entienden. Entonces yo pondré en mi análisis, pondré que las estrategias planteadas los estudiantes no la comprenden y algunos hasta se bloquean, ¿no? Entonces yo pongo como resultado, entonces yo frente a eso voy a proponer acciones de mejora. ¿Qué voy a hacer ahora frente a eso, no? Entonces diré, pues, voy a plantear estrategias más lúdicas o más donde ellos manipulen material de repente, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer, por eso hemos observado cómo les gusta aprender a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces nosotros ya teniendo eso como base vamos a proponer cambios, mejoras, ese se llama acciones de mejora, ¿no? Y finalmente con todos los resultados ya vamos a elaborar un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Son pues acciones que nosotros vamos a realizar durante durante un tiempo, ¿no? En un tiempo determinado también, ¿no? Eso es. ¿Ya? Bien, chicos. Esto es todo por hoy en relación a lo que es el investigación-acción, ¿sí? Si tuvieran algún alcance, por favor, algún aporte que nos quieran dar, bienvenidos chicos para cerrar el día de hoy este curso. Hola, profesora, buenas noches. O si, sí, Manuel, muy bien, gracias. Buenas noches, colega. Claro, usted estaba comentando de la relación de mejora, ¿no? Acciones de mejora, como dice mi compañera, ¿no? También tenemos que ver las debilidades, o sea, detectar. ¿Para qué? Para analizar en qué podemos mejorar, ¿no? O establecer prioridades, ¿no? De la línea de actuación, mayormente, en el aula o en el colegio. A eso mayormente tenemos que analizar todo. Exacto, Manuel, por supuesto. O sea, son aquellas, eso lo vamos a identificar en el proceso de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, y esas debilidades van a salir en los resultados, ¿no? Y a partir de esos resultados vamos a proponer esas acciones de mejora, claro. Gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere aportar al trabajo de hoy día? Bueno, si ya no hay más aportes, vamos a cambiar de curso, ¿ya? Hoy